Bienvenidos una vez más a nuestra actividad de USACH Sin Fronteras. Soy Paula Mondaca y hoy tenemos una actividad de interculturalidad idiomática donde hablaremos de la cultura y lengua quechua, pueblo originario presente en países como Perú, Bolivia, el norte de Argentina, el sur de Colombia, Ecuador y el norte de Chile. Para esta actividad contamos con la presencia de la académica e investigadora Janet Pacheco, promotora de la cultura quechua en la Universidad de Santiago de Chile. Quería comentarles rápidamente que nos acompañan participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay y Asia. Sean todos muy bienvenidos. Antes de comenzar la presentación, nos gustaría sacar una foto en conjunto, así que los invito a prender sus cámaras por un momento. Si tienen banderas de sus países, pueden traerlas y así sale algo bien bonito antes de comenzar todo. ¿Les parece? Los invito a que prendan sus cámaras. Sí, vamos a sacar fotitos de todos. Los estamos esperando, no se preocupen. Eso. Eso ahí, con la bandera. Chilena. Veo una bandera mapuche también ahí. Me encanta. Ah, me parece excelente. Esperen un momento que todos activen sus cámaras. Que se pongan con sus banderas. Les invito a que se atrevan, no tengan miedo. Va a salir una foto bien bonita. Hola. Mi cámara. Ah, ya, perfecto. No te preocupes. No se preocupen, los que no puedan activar sus cámaras, estén con problemas de conexión, no hay problema. Lo importante es que estén presentes. Ya, ¿hacemos la cuenta entonces para sacar la foto? Saquemos la foto nomás. Ya. Ahora, pónganse. 1, 2, 3. Eso. ¿Está lista? ¿La última? La última. Saluden. 2, 3. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les quiero comentar que esta actividad desde este momento está siendo grabada y transmitida en vivo por Facebook, para que de esta forma, si no desean continuar apareciendo en pantalla, puedan apagar sus cámaras. El Facebook para que puedan ver la transmisión en vivo es facebook.com/usachinternacional, todo junto, y lo vamos a dejar en el chat de Zoom por si desean acceder. Al finalizar la actividad tendremos una ronda de preguntas, así que los invitamos a realizar preguntas en el chat durante la presentación y las vamos a contestar. Ahora me gustaría presentarles brevemente a la profesora Janet Pacheco Campos. Ella es docente de la Universidad de Santiago de Chile en la Facultad de Humanidades desde el año 2015. Desde los 4 años vivió sus raíces quechuas a través de la afiliación paterna con el pueblo de Madrigal, al interior del Cañón del Colca, Perú. Siempre en un ir y venir de Perú a Chile, y viceversa, se fue adentrando en la herencia cultural paterna. Por otra parte, su filiación materna la llevó a conocer las costumbres del campo chileno, las cuales se cruzan actualmente con las costumbres dejadas por el Tahuantinsuyo. La profesora se ha dedicado a la enseñanza de la cultura quechua en la Escuela de Idiomas del Ministerio de las Culturas y en la Facultad de Humanidades en la Universidad de Santiago. En charlas y relatorías con la consultora Pachacuti, ha participado en el libro de cuentos Mabeñi Puñi, con relatos quechuas propios de su infancia, en la documentación de la danza de la huifala, entre otros. Muy buenas tardes, profesora, y bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Turaikuna, ñañaikuna, napoiquiquichis, ñoca Janet Pacheco Cani. Los saludo en lengua quechua, hermanos y hermanas, y les doy las gracias también por estar aquí y por el gran interés que se ha manifestado en esta charla, que es de interculturalidad idiomática, las palabras usuales del quechua en el castellano de Chile. Si podemos empezar a ver la presentación. Bueno, como les decía, el título de esta charla tiene que ver en cómo, en este caso, la lengua quechua se fue mezclando con las diferentes lenguas que conformaron el Tahuantinsuyo. Pero la lengua quechua no nace solamente
con el Tahuantinsuyo o Incanato, sino que la cultura quechua como tal es una cultura madre que tiene muchísimos, muchísimos años. La siguiente, por favor. Bueno, los pueblos que están reconocidos por el Estado chileno son 9 en estos momentos. Hay 2 pueblos más que están en el trabajo de ser reconocidos. Y dentro de estos 9 pueblos está el Aymara, el Quechua, el Mapuche, el Rapanui, Atacameño, el Icantay, Coya, Diaguita, Cahuéscar y Yagán. Los 4 primeros son los que se consideran que tienen una lengua viva y que está activa además dentro de este territorio chileno. Los Licarantay están en un proceso en donde ellos han ido recuperando también su lengua y la están enseñando en las escuelas y en diferentes instancias en donde ellos pueden ir enseñando. Y bueno, estas lenguas, las 4 primeras, y junto con la Licarantay mucho más actualmente, estas 4 primeras culturas, sus lenguas se están enseñando también en las escuelas que tienen un 20% de población estudiantil indígena. La siguiente, por favor. Ahora les voy a mostrar un mapa para los que no son chilenos, o los que son pero no ubican muy bien, en donde están ubicados estos diferentes pueblos, estos 9 pueblos. En el norte, en la parte amarilla, se ubican mayoritariamente los aymaras y los quechuas. Luego vamos bajando también, están los Coya, los Licarantay, los Diaguita. En la isla, la parte verde, está Rapanui, y hacia el sur están los mapuches, y más al sur, hacia los canales australes, los Cahuéscar y los Yagán. La siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta que estas culturas se mueven mucho. No es que necesariamente una cultura se ubica solamente en un territorio y de ahí no se mueve a ninguna parte más. Todas estas culturas se han ido moviendo a través de los años y en la actualidad nosotros encontramos una gran población indígena en lo que es la región metropolitana. De hecho, la cultura quechua, una gran parte, la segunda región que tiene más población quechua, está aquí en la región metropolitana. Bueno, como les comentaba antes, la cultura quechua como cultura madre es una cultura que está en la base cultural de varias otras, ¿ya? Y se supone que data alrededor del 1000 al 700 a.C., como cultura madre, ¿ya? No como Tahuantinsuyo, como se le conoce más hoy en día. La cultura quechua, al estar como cultura madre en varias otras, fue perfeccionándose a través de los años, de los siglos, tanto cultural como lingüísticamente. De ahí que hoy en día la lengua quechua, como es una lengua muy antigua, es mucho más simple, pero al mismo tiempo compleja porque tiene muchos conceptos, que después los vamos a hablar un poco más adelante. La cultura quechua, con este movimiento que se realizaba porque estaba en la base cultural de otras, se fue moviendo y extendiendo cada vez más. Tanto así que luego lo que nosotros conocemos como cultura quechua estaría en la base de lo que es el Tahuantinsuyo. Y el Tahuantinsuyo, tal como dijo Paula, hoy en día nosotros lo podemos encontrar desde el sur de Colombia, todo lo que es Perú, Bolivia, el norte de Argentina, en Chile habría llegado hasta lo que es la región del Maule, por lo tanto, Ecuador. Entonces fue culturalmente muy amplia, y eso también permitió que se fuera mezclando con las lenguas que ya existían y las culturas que ya existían en los pueblos, en las otras naciones que se iban anexando al Tahuantinsuyo. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de una de las culturas que a nosotros nos interesa específicamente hoy día, es la cultura chincha, que también hablaban quechua. Ellos llegaron alrededor del siglo XII a lo que hoy nosotros conocemos como Chile. Ellos habrían avanzado muchísimo, incluso se dice que habrían llegado hasta lo que conocemos hoy como Chiloé, y habrían dejado un legado idiomático y cultural muy grande. En Chiloé se supone que habrían dejado la minga, y además una gran cantidad de elementos culinarios, como el más conocido hoy en día sería la papa. En Perú actualmente existen más de 450 tipos de papas. De hecho, la otra vez escuchaba que eran 560 tipos de papas. Y de ahí se explicaría también que Chiloé
en este territorio, digamos que es Chile, es el lugar que concentra mayor cantidad y variedad de tipos de papas. Y bueno, la minga, que es muy conocida, y que era también una de las formas de trabajo antiguas del Tahuantinsuyo y de la cultura quechua como tal en otras culturas. Los chinchas fueron muy importantes incluso hasta la época en que llegaron los españoles, porque ellos eran navegantes. Esto es muy importante porque al ser navegantes se podían mover por muchos lugares y ellos llegaron a tener, que contaron los españoles y que está datado en las crónicas, 200 embarcaciones. Esto les permitió a ellos tener una gran movilidad económica con lo que es Centroamérica. Y luego ellos ayudaron también mucho en la expansión de lo que es la cultura quechua con el Tahuantinsuyo. La otra lámina, por favor. Se supone que los chinchas habrían sido una de las culturas importantes, como cultura quechua madre de base, que se habrían mezclado primero con los diaguitas y los atacameños, o licarantay. Menciono este dato porque cuando llegó el Tahuantinsuyo acá, ya ellos, los diaguitas y los atacameños, ya conocían parte de la cultura quechua, y también tenían un legado en el idioma. Por lo tanto, no era tan extraño cuando llegó la cultura del Tahuantinsuyo a este sector. La siguiente, por favor. Y bueno, como cultura quechua que nosotros reconocemos a nivel mundial importante, es el Tahuantinsuyo o Incanato. El Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 regiones. Acá me voy a detener un poquito más en esta y en la segunda lámina para explicar un poco más en cómo se fue mezclando. El Tahuantinsuyo se dividió en 4 regiones, por llamarlo de alguna manera. Si ustedes se fijan en el mapa que está a la derecha, creo que usted, está a la derecha mía, en la parte superior de este mapa nosotros vemos cómo el Tahuantinsuyo llegó hasta la parte sur de Colombia, casi todo lo que es Ecuador, lo que es Perú, Bolivia, Chile, parte de Argentina. El Tahuantinsuyo se dividía en 4 partes, no necesariamente porque fue antojadizo. La división de 4 es una división espiritual, ¿ya? Pero además, también esto permitía la administración de este territorio. Imagínense hoy en día un país que tuviese esta extensión para poder manejarlo y para poder controlar todo lo que ahí adentro sucedía, y además poder velar por también los integrantes de este lugar. Los lugares, por ejemplo, el Chinchaysuyo se supone que era donde habitaban los chinchas, y el Collasuyo donde habitaban los collas. La región del Antisuyo y el Contisuyo. Ti es una palabra, T-I, es una palabra puquina que significaría sol. Entonces el Antisuyo es por donde el sol sale en la mañana, y el Contisuyo es por donde el sol se entra, ¿ya? Inti es el sol del mediodía, cuando el sol está en su máximo esplendor, ¿ya? Recuerden que uno de los dioses principales del Tahuantinsuyo de los incas era el dios Inti, que es en el esplendor de este sol. Y dentro de lo que es el Tahuantinsuyo, hace varios años atrás, no se sabía exactamente por qué el Tahuantinsuyo había llegado hasta estos territorios de lo que conocemos hoy en día como Chile, y principalmente por qué se había asentado en lo que nosotros conocemos hoy como Santiago. Y esto aquí para los alumnos extranjeros, para los chilenos que están acá, para los que vengan algún día, para que lo vayan a conocer y lo vean in situ. Bueno, resulta de que se llegó a saber, si podemos ver la siguiente lámina, por favor. Hace un par de años se descubrió que el Tahuantinsuyo había dejado un gran legado en este sector de lo que es Santiago, porque aquí en Santiago es donde, cuando la chacana, la constelación de la Cruz del Sur, está totalmente horizontal, su centro está en Cusco, de ahí que viene a ser el ombligo, el centro administrativo, ceremonial, espiritual del Tahuantinsuyo. La otra punta está en Quito y la otra punta está en Santiago. Esto se descubrió gracias a
investigaciones que realizó el Observatorio ALMA. De ahí se comprendió por qué aquí, en lo que es nuestra Plaza de Armas en Santiago, habría existido toda una administración incaica. Cuando fue el terremoto del 2010, junto con las... hay alguien está preguntando, justo me apareció la pregunta. Cuando fueron las excavaciones para el metro y el terremoto del 2010, todo eso dio paso a las excavaciones que se hicieron y se encontró un piso arqueológico que data de esa época y que además tiene fragmentos de cerámicas, fragmentos de lo que fue el templo que hoy en día está arriba de la catedral, habría estado también el Palacio del Inca y además un Agyahuasi. Y hasta donde se sabe, solamente habían 3 Agyahuasis, o en 3 ciudades, perdón, una de ellas es Quito, la otra Cusco y la otra Santiago. ¿Y eso por qué? Las Agyahuasis no estaban en todas partes, eran las casas de las elegidas, porque era un lugar importante. Bueno, la fecha del Tahuantinsuyo es una fecha aproximada, recuerden que las fechas no son exactas. Yo la puse, fue la que me coincidió en varios libros, varias documentación, y la puse para que más o menos hubiese una idea, ¿ya? Una idea de que el Tahuantinsuyo no, como tal, como Tahuantinsuyo, no vivió más de 100 años, pero sin embargo llegó a tener un gran esplendor y abarcó muchísimo territorio. Puede ser antes, ¿ya? Es solamente una fecha referencial, nada más que eso. Bueno, y dentro de lo que es Santiago, nosotros tenemos acá el Apu el Plomo, que es el guardián, y junto con la Huacachena, o la palabra correcta sería China. La siguiente, por favor. Ya. Dentro de lo que es la cultura quechua, y que fue la base para el Tahuantinsuyo, la familia o ayllu es lo más importante. En base a la familia se pudo construir el Tahuantinsuyo y es la base cultural de la, repito, para la redundancia, de la cultura quechua, porque es donde nosotros nos reconocemos como hermanos. Existe la familia nuclear y la familia extendida, que la voy a hablar en un momentito en otra diapositiva. Voy a hacer más hincapié. Pero esta familia nuclear en donde estoy yo, mis hermanos, mis hermanas, mis padres, papá, mamá, mis abuelos, abuelo y abuela, en donde yo lo que voy a generar es una unión. Esta unión familiar se va uniendo con varias otras familias que van formando el ayllu. El ayllu es una conformación de varias familias. Estas familias nos vamos a tratar entre todos siempre con un posesivo que es y, en donde nos vamos a decir mamay, tatay, turay, ñañay, o sea, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, mi señora, etc. Porque nos estamos incluyendo, y al incluirnos, al hacernos parte del otro, no nos deberíamos hacer daño, ¿ya? Entonces, de ahí que como esta conformación del ayllu es aglutinante e incluyente. La siguiente. Todo esto que el Tahuantinsuyo cuando llegó a estos sectores, cuando se fue expandiendo, fue dejando este legado en las diferentes partes a las cuales iba accediendo. Me salté una parte, lo voy a explicar ahora. Cuando iba accediendo a estos distintos lugares e iba anexando nuevas culturas al Tahuantinsuyo, lo que iba haciendo lo hacía a través de mitimaes, un grupo de personas que eran trasladadas de un lugar a otro para llevar la cultura y la lengua. Generalmente estos mitimaes tenían más mujeres porque se casaban con los hombres del lugar, pero la mujer enseñaba la lengua. De esa manera, cuando venía el Inca a ese lugar, ya la gente hablaba la lengua, conocía la cultura, conocía los dioses, y aprendían el quechua y seguían hablando su cultura. La lengua que ellos hablaban, seguían manteniendo su cultura también, y seguían manteniendo sus dioses. Entonces, de esa forma, fueron también, por ejemplo, anexados los Yaguitas, los Licanantay, etc. Cuando llegan los españoles a este sector,
Resulta de que ellos venían con una mentalidad totalmente diferente. Ellos no, la cultura occidental no tiene esto de vivir en grandes familias, de vivir en comunidad. Por lo tanto, cuando ellos llegan acá, también se encuentran con algo que era diferente a lo que ellos conocían. En muchos libros de historia nosotros vamos a encontrar, o hemos encontrado, no sé si habrán cambiado actualmente todos, pero se encontraba que cuando llegó acá Pedro de Valdivia no encontró nada, no había nada. Y por lo tanto se fundó la ciudad de Santiago. Sin embargo, cuando llegaron acá los españoles, aquí ya había una ciudad en donde convivía tanto el incanato como los mapuches, y había un gran tránsito de otras culturas, de otros pueblos que transitaban acá, como son los Yeguita y posiblemente también los Licarantay y otros. Sin embargo, todo esto fue borrado prácticamente, porque el español lo que hizo fue imponer el castellano, imponer su religión, y todo lo demás se fue dejando de lado. Sin embargo, las lenguas, tanto el mapudungún como el quechua en este caso, de lo que yo estoy hablando en particular, se siguieron manteniendo de una manera quizás más soterrada en este espacio de lo que es la región metropolitana hoy en día, porque estaba en la imposición de la lengua castellana. Sin embargo, hay muchas palabras quechuas que fueron quedando. Algunas porque los españoles cuando llegaban no tenían un nombre para denominar algo que existía y que era propio de acá, o para dominar formas de vida, de comida, de hacer, de ser, que para ellos eran desconocidos. Por lo tanto, el quechua, en este caso en particular que estamos hablando, fue quedando en mucho de lo que nosotros tenemos como nuestro castellano habitual, y eso le da una particularidad también con el castellano de otros lugares, asimismo con el diminutivo. La próxima, por favor. Sin embargo, la cultura como tal, como cultura quechua, fue obviamente muy diezmada. Todos sabemos que la cultura de los dieguitas fue casi totalmente aniquilada. Se dice que los dieguitas habrían sido una cultura, un pueblo muy dulce, con una lengua también muy dulce, muy amorosa. Por lo tanto, imagínense estos personajes que llegan, en donde vienen por las riquezas, vienen a la evangelización, entonces fueron diezmando las poblaciones de los originarios que existían en este sector, de lo que nosotros conocemos hoy en día como Chile, y estas culturas fueron quedando muy relegadas y algunas casi totalmente aniquiladas. Sin embargo, muchas de ellas se lograron mantener, como los aymaras y los quechuas en el norte, se lograron mantener por los lugares en donde vivían, o sea, la zona de los Andes, por estar más aislados. Y también por el contacto que había de esta cultura con lo que hoy en día es Perú, con lo que hoy en día es Bolivia y el norte de Argentina. Sin embargo, cuando ocurre la Guerra del Pacífico y posterior a ella, acá en el norte se conoce como el proceso de chilenización, en el sur se conoció como el proceso de pacificación, pero en el norte este proceso de chilenización vino a diezmar y a culturar las poblaciones indígenas que existían en el sector. Bueno, es conocido por mucho este proceso de chilenización, lo voy a hablar brevemente. Se trató de que, posterior a la guerra, Chile toma estos sectores, lo que hoy en día es Arica, Parinacota, Tarapacá, y comienza a imponer su cultura, la cultura chilena. Por lo tanto, para poder imponer esto, si pasamos a la otra, por favor. Para poder imponer esto, van a fundar muchas escuelas, tanto urbanas como rurales, para enseñar lo que era Chile y que la gente ya no hable sobre, en este caso Perú, sobre Bolivia, a pesar de que hubieron muchos intentos de profesores bolivianos y peruanos por mantener, primero en las escuelas privadas que ellos tenían, luego de manera particular. Sin embargo, esto se fue cada vez aniquilando más, hasta que las escuelas chilenas impusieron esta chilenización. Luego se comenzaron a llevar muchos misioneros para evangelizar sobre todo a la población indígena, lo cual, piensen ustedes, si ya con la llegada de los españoles
y la evangelización, eso causó un gran daño. Imagínense esto, nuevamente se volvió a imponer esta evangelización, el daño fue mucho más grande todavía, porque ya no solamente estaban como en lo que nosotros conocemos hoy en día como ciudades, sino que también ya se movió mucho más hacia lo que son las zonas de los Andes. Y para poder controlar esta migración, este pasar de un lado al otro, se establecieron puestos fronterizos, lo que es Perú, Bolivia. Y se crearon nuevos poblados, un ejemplo de ello es Colchane, en donde se tomaron ayllus, recuerden lo que les había comentado, estas conformaciones familiares, se tomaron ayllus, se trajeron hacia un nuevo lugar, se armó generalmente sistema de damero, y se impuso un nuevo pueblo. Un ejemplo de ello, solamente un ejemplo, es Colchane. ¿Qué pasa cuando se sacan estas personas que habitaban en estos ayllus? Los ayllus tienen una conformación familiar, pero que además está determinada por el lugar o el origen mítico que se tiene. En la cultura quechua nosotros vamos a proceder de una pacarina. Una pacarina es un lugar mítico, un origen, que puede ser un nevado, puede ser un volcán, puede ser un río, un lago, etc. Entonces, estos ayllus están ubicados a los pies, al lado, abajo, sobre esa pacarina. Por lo tanto, tiene un sentido espiritual muy grande. Entonces, piensen en cómo estas personas que las sacaron de ese lugar y los llevaron a esta nueva conformación. Y bueno, todo esto se acentúa mucho más en la época de dictadura, en donde, vamos pasando a la siguiente, en donde ya el hablar la lengua nativa, en donde ya tener las costumbres, mantenerlas, digamos así, de una manera abierta, era castigado y sancionado fuertemente. De ahí que la población, en este caso la población quechua, con su lengua, fue muy golpeada, muy golpeada. Muchas familias, muchos papás, muchas mamás ya no quisieron enseñarle la lengua a sus hijos, no solamente los quechos, también te pasó con los aymaras, con los mapuches, etc. Pero en el caso de los quechos, fue muy golpeada porque ya no querían enseñarla, porque tenían miedo de que les sucediera lo mismo a sus hijos y por lo tanto querían protegerlos. Y esa protección obviamente iba en no entregar ese legado cultural, idiomático, y tampoco muchas veces en poder realizar las ceremonias, las danzas, las festividades a las cuales estaba acostumbrada antes de todo esto, antes que llegaran los españoles, luego antes del proceso de chelinización, antes de la dictadura. Hoy en día, según el censo del 2017, todos sabemos cómo son nuestros censos, pero bueno, este nos dice que en la región de Antofagasta hay alrededor de 10.446 personas que se reconocen como quechos. En la región metropolitana, 8.166, y así en Tarapacá, Arica, Parinacota y Valparaíso. No quiere decir que no hayan quechuas en, por ejemplo, La Serena, o en Rancagua, o en otros sectores. Pero estos son donde está la mayor parte de la población quechua hoy en día en Chile, ¿ya? Como ustedes se dan cuenta, ya no solamente están ubicados en el norte, los quechos llegaron hasta, según se reconoce, hasta el Maule, pero según algunas otras investigaciones, un poco más allá. Por lo tanto, hoy en día también existe toda una recuperación de la lengua, una recuperación de las costumbres, de las tradiciones, una reactivación de estas, porque muchas estaban en el seno familiar. Por lo tanto, se han ido abriendo también hacia la enseñanza en las escuelas, a la enseñanza en otras maneras de transmitirla. La siguiente, por favor. Bueno, dice aquí alguien que según el censo se vio mermada. Por eso dije, hice el comentario un poco irónico, que los chilenos sabemos cómo está hecho nuestro censo, ¿ya? Lo dije con esa intención precisamente porque deberíamos ser más, ¿ya? Deberíamos ser más, pero digamos esto es lo que cualquiera que pueda buscarlo dentro de lo que es el censo es lo que va a encontrar, independientemente de que nosotros sepamos de que somos una población más grande. Y bueno, la lengua quechua, como les repetí, o sea, como les mencioné anteriormente, es aglutinante, ¿ya? Y esto se da en la conformación del ayllu, o sea, hay una relación en cómo me relaciono yo
físicamente con las otras personas y en cómo me relaciono yo a través de la lengua. Aquí yo les estoy entregando un ejemplo para quien no sabe lo que es aglutinante pueda comprenderlo, y para quienes lo conocen, bueno, lo podamos ir viendo. Huasi sería un sustantivo, es la raíz y significa casa, ¿ya? Si yo quiero decir mi casa, yo le tengo que agregar el posesivo i, la y final que vemos en la diapositiva. Entonces yo digo mi casa. De ahí yo les mencionaba de mi mamá, mi papá, mamay, tatay. Yo puedo seguir agregando más terminaciones, ¿ya? Y sigo teniendo una sola palabra, por eso es aglutinante. Huasicuna, mis casas. Huasikunapaj, para mis casas. Huasikunapajmi, es para mis casas, es para mis casas. Y así puedo continuar agregando otras terminaciones. Si ustedes se fijan en la forma que se dio así casualmente, es como si fuera una pirámide, un triángulo, como una forma de una carpa, de una casita, del techo de una casa que conocemos hoy en día acá, porque finalmente los ayllus o la cultura quechua es así, es aglutinante, va agregando, y eso está en la lengua y en las personas. Ustedes deben haber escuchado todos el vivir en comunidad, el participar en comunidad, la comunidad usach, la comunidad, etc. Porque la cultura quechua nos ha dejado ese legado, en la comunidad, el preocuparnos y ocuparnos de los otros, de cómo están, de cómo convivimos, de si a alguno le falta algo, de cómo nos vamos uniendo. La familia nuclear, lo que les explicaba yo, papá, mamá, hermano, hijo, hija, abuelito, abuelita, y la familia extendida se va dando por los tíos, los primos, los vecinos, los otros. Pero todos dentro de ese ayllu nos vamos a reconocer como hermanos y hermanas, como padres y madres. Y de esa manera nos vamos a respetar. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya nos vamos como a lo más puntual que tiene que ver con esta interculturalidad de los idiomas, en cómo en el castellano usual, las palabras usuales del quechua, perdón, en el castellano diario de Chile, nosotros hemos ido adquiriendo palabras del quechua sin darnos cuenta, sin saber, las decimos, incluso voy a mostrar otras diapositivas con comidas, cómo nos vamos apropiando y vamos utilizando y se produce este intercambio en donde nadie va a decir esto es mejor o esto es peor porque realmente ni siquiera a veces nos damos cuenta. Yapa. ¿Quién no ha escuchado en Chile el comercial La Santa Yapa de Santa Isabel? Y todos sabemos que la yapa, por ejemplo, las personas que van a la feria, caserita va con yapa. Caserito, deme una yapa. ¿Y qué nos dan? Una papita más, una naranjita más. Yapa viene del verbo yapa y que significa agregar e incorporar algo. Guagua. ¿Quién aquí en Chile no dice guagua? Tengo una guagua, estoy esperando guagua, ¿qué es tu guagua? Y ya todos los derivados de guaguita mía, mi guaguita, cuando nos referimos cariñosamente a alguien, en una relación, en no sé, yo escuchaba profesoras, por ejemplo, de básica, mis guaguas, las educadoras de párvulo, mis guaguas también, y guagua es una palabra quechua, es una palabra unisex porque no dice que es ni niño ni niña, ya es para ambos. Pucho, las personas que fuman, dame un puchito. ¿Tienes un pucho? O voy a dejar el pucho. Taita, es una palabra que se usa sobre todo mucho más en el campo. No sé si tanto en la ciudad. Yo la verdad es que la he escuchado acá. No sé si los más jóvenes la usarán, pero mi taita, mi tata, son palabras que vienen del quechua y denominan al padre y también denominan muchas veces al abuelo. Cancha. ¿Quién no ha ido a una cancha de fútbol? En la cancha se ven los gallos, porque ya tenemos derivaciones de lo que es cancha también. Ábranme cancha. Y cancha es una palabra quechua y que denomina a un espacio como una especie de patio muy, muy grande. Apa. Apa viene del verbo apai, y que significa llevar a cuestas. Yo cargo algo.
Por ahí una vez alguien me dijo que en el norte se decía llevar a Lapa. Lapa ya sería una derivación cuando una palabra como apa se va, perdón que lo diga así, pero se empieza a pronunciar mal y de llevar a apa termina en la, llevar a Lapa. Es cuando se derivan las palabras y las comenzamos a utilizar de otra manera. Pero cuando nosotros decimos cargar a Lapa, estamos utilizando también una palabra quechua, que se ha ido modificando obviamente, y que hace llevar a cuestas. Cochayuyo. Cochayuyo es una palabra que a mi parecer es bastante controversial porque yo la he visto en muchas etiquetas, en muchas recetas, pero que dicen que es del mapudungun. Y no. Cochayuyo es una palabra quechua. Como es súper simple de saber, porque en mapudungun para denominar lo que es mar, lago, una extensión muy grande de agua, se usa la palabra lafken. Por lo tanto, con Cochayuyo no tiene mucho que ver. Cocha en quechua es mar, un lago grande, alguna extensión muy grande de agua. Y yuyo es una verdura, un algo que crece como si fuera una verdura. Por lo tanto, cochayuyo, ¿qué es? Una verdura marina. Y eso es lo que es, finalmente, el cochayuyo. Chunchules. A algunos les gusta, otros no, son los interiores, las tripitas, y nanay. Incluso un tiempo había un comercial de una cremita, en donde la mamá, el niño se hacía una herida y le decía nanay, nanay, y que es esto de así de sopar, de hacer un cariñito cuando se hace una herida, en este caso que era el comercial. La siguiente, por favor. Aquí algunas palabras que ya van entrando más con la comida. Charqui. Hoy en día yo he visto mucho que venden en los supermercados. Antes era como, no sé si era tan popular el charqui. En el campo sí, era muy popular. El choclo. ¿Quién no se ha comido un choclo? Choclo que viene de la palabra chocju. ¿Y qué es? El maíz, el choclito. Charquicán, que viene de una mezcla de charqui. El chupe de guatitas, el chupe de jaiba, el chupe de alguna sopita. La chuchoca, la humita, juminta. ¿Quién no ha comido humitas por estos lados? Y los extranjeros que no han comido humita y están en Chile ahora, se los aconsejo 100%. Además, la humita, el charquicán, los porotos son platos muy típicos de Chile. Y son platos con un nombre quechua y que también tiene que ver mucho con la cultura quechua. ¿Ya? Juminta, me dice hija Ailén. Y sí, juminta es la palabra, pero ya nosotros la usamos como humita. Poroto, de poroti. Mote, de moti. A ver, ahí, aquí tengo algo que me está tapando. Zapallo. Y aquí les quiero mencionar una palabra y que viene de la calabaza, que en Chile es muy común, que es poto. ¿Quién no ha dicho poto? El poto es para mujeres y para hombres. Y poto viene de putu, que es una calabaza. Y es una calabaza grande, ¿ya? De ahí que viene esta asociación. La siguiente, por favor. Y finalmente, la última, de cosas como más comunes. Calato, andar desnudo. Coto, cuando se hace un cototo, de ahí viene la palabra cototo. Coto, no sé si se usará hoy en día, pero yo recuerdo que en el campo acá se usaba coto para decir que tenían bocio las personas, o, como hoy en día se diría, problemas de tiroides. Chasca. ¿Quién no ha estado alguna vez chascona o chascón? Me levanto en las mañanas y estoy toda chascona. Y chasca viene de una palabra quechua, chasca, y que es el primer lucero cuando el sol recién está apareciendo y tiene los rayos así como medio chascones. Esa es la chasca, el lucero matutino. Guata. ¿Quién nos ha quejado de que tiene guata? Estoy guatona. ¿Cuántos de aquí vamos a salir de estas cuarentenas con guata? Guata también es una palabra quechua. Pupo, se hace referencia a los ombligos. Curcuncho, cuando estamos así agachados, ya nos empieza a salir una jorobita, tanto estar sentados frente al computador, terminamos curcuncho. Y guaso. Guaso es una palabra que aquí se utiliza mucho en el campo chileno, y guaso es una palabra quechua que denomina una persona que tiene la espalda ancha.
¿ya? Eso es guaso. Los españoles cuando llegaron acá se supone que habrían visto a los indígenas y después a la gente ya criolla, todo este mestizaje que se fue produciendo, con estas espaldas anchas por el trabajo del campo, y habría sido esta denominación que quedó de guaso. Y la China, claro, también China es guaso, y China significa hembra, ¿ya? Entonces, tanto China como guaso son palabras quechuas. Dice, alguien por aquí dice, ¿qué tan confiable es Aulex? Quechua, no sé qué es Aulex. Me tendría que escribir ahí porque no sé qué es. Bueno, así hay una infinidad de palabras, yo solamente les estoy dando un pequeño ejemplo, para que ustedes se den cuenta de cómo nosotros nos comemos la cultura quechua cuando nos comemos un charquicán, cuando nos comemos las humitas, de cómo nos vestimos con la cultura quechua. Ya casi no se dice chala, le dicen sandalia, como que lo hemos puesto más, no sé, más finos con las palabras, pero quien usa todavía la palabra chala o hace un tiempo, es una palabra quechua. Chomba también, que viene de chompa, es una palabra quechua. Entonces, cuando estamos chasconas, chascones, ya sabemos, son palabras quechuas. Cuando nos pedimos la yapa, es una palabra quechua. O sea, estamos llenos de palabras usuales en nuestro castellano. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Tupananchiscama, hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, profesora, por esta presentación donde pudimos conocer de la lengua quechua y cómo ésta está inserta en el castellano de Chile que usamos actualmente. De hecho, yo me impresioné con muchas palabras que vi ahí, que yo, por ejemplo, guagua pensaba que venía del mapudungún y estaba completamente equivocada, así que me sorprendí a mí misma. Bueno, ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas o dudas que les hayan surgido durante la presentación, si les interesan profundizar en algún punto o si algo no les quedó claro, para que nuestra estimada profesora pueda contestarles. Pueden hacerlo a través del chat o levantando la mano por Zoom para que les demos la palabra. Profesora, ¿ahí hay alguna pregunta en el chat? Sí, ¿alguien yo estoy viendo... Ya, perfecto. Las veo, mire, dice, guaso figura como grosero. Sí, la verdad es que guaso no es una palabra así como, ¡uy, qué lindo el hombre que tiene la espalda ancha! No, es una forma despectiva de llamarlo. Y claro, esa palabra fue quedando y hoy en día nosotros ya la utilizamos, no necesariamente, bueno, algunos sí como de manera despectiva, pero no necesariamente. Pero sí fue en su comienzo de esa manera, lo mismo que chino, también fue utilizado como una manera despectiva. ¿Cómo dice por aquí? Alguien dice que se dice en el chino mandarín. Sí, eso, guagua, eso estaba leyendo. Sí. Pueden levantar la mano, ahí veo que hay manitos levantadas. Gabriel tiene la mano levantada y tiene el micrófono activado, así que puedes preguntar directamente. Hola, primero muchas gracias por la presentación. La había incluso emocionado, hay muchas cosas que no sabía y uno ignora. Mi pregunta es si ¿conocerás alguna interacción un poco más profunda en el lenguaje en lo que es entre la cultura mapuche y quechua? Y si ha habido como una mezcla de estas lenguas. Sí. Eso, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Sí, ellas también tienen bastantes préstamos lingüísticos. De hecho, el mapungún tiene muchas palabras que utilizamos en el castellano habitual, pero también estos préstamos lingüísticos. Por ejemplo, el más común es el cochayuyo. Yo siempre doy ese ejemplo. Es una palabra que ellos utilizan mucho y que por ende también da mucho pie a confusión. Guagua también es mucho, taita, son como las que yo recuerdo en este minuto. Tenía anotadas algunas y las voy a buscar para poder mencionarlas mientras te voy diciendo. Por ejemplo, hay quiltro, también es una palabra que bastante. Y hay una que utilizamos como en las dos medidas, como que está ahí en la balanza, está como muy equilibradita, que es cahuín y copucha. ¿Ya?
Kawin es del mapuche, es decir, perdón, del mapudungún, y copucha es del quechua. Pero estas dos palabras vienen y van para allá, para acá. Los quechuas decimos kawin también, los mapuches dicen copucha, los chilenos kawin y copucha. Y son dos palabras, o sea, dos palabras que son de dos idiomas distintos, pero que se mezclan, van, es como que tienen una danza en común y las utilizamos diariamente. Y que, como te digo, es muy fácil, tanto para uno, para los quechuas, como para los mapuches, llegar a una confusión porque finalmente, como te digo, danza de un lado al otro. Muchas gracias, Gabriel, por tu pregunta. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar, Fernando? Hola, buenas tardes. Agradezco la presentación, muy interesante. Tengo una pregunta respecto a... Observo que hay una cantidad impresionante de palabras que ignoraba que venían del quechua. ¿A qué se puede deber en los términos más antiguos de este pueblo la tradición de enseñanza en este pueblo? ¿Los custodios de la lengua eran hombres o eran mujeres quechua? Quiero pensar románticamente, antes de que me dé la respuesta, de que eventualmente los custodios de la lengua eran mujeres, pensando que hemos romantizado y hemos buscado palabras que son particularmente sensibles, desde el estómago, desde las sensaciones, desde cómo nos vemos. No sé si me equivoco, pero a ver si me puede comentar un poco al respecto y qué diferencia hay con otros pueblos y sus custodios de la lengua. Pensemos que los españoles, los custodios son varones. Ya, a ver, hay dos cosas. Dentro de lo que es la cultura quechua como más tradicional, que quizás hoy en día en Chile eso ya es mucho más difícil de ver porque la cantidad de hablantes nativos es menor, pero sí en lo que es la parte de Perú, de Ecuador, pero yo voy a hablar principalmente de Perú, que está más hacia los Andes. La cultura quechua se transmite de dos maneras, ¿ya? Hay una manera en donde las guaguas, cuando nacen, sus padres, tanto papá como mamá, le van a hablar en ambas lenguas, castellano y quechua. Si es una niña, ¿ya? Una guarmi guagua, la madre le va a hablar solo en quechua y el padre solo en castellano. Va a crecer esa niña, va a crecer hablando las dos lenguas, ¿ya? Y luego ambos padres le van a hablar en ambas lenguas, para que se acostumbre. Por lo tanto, esa niña crece bilingüe. Si es un varón, el padre le habla solo en quechua y la madre solo en castellano. ¿Ya? Porque además hay una herencia en el idioma. Hay una herencia porque hay palabras que solo se van a utilizar de varón con varón y de mujer con mujer. ¿Ya? Por lo tanto, hay una herencia también en el idioma. Un ejemplo muy, muy, muy chiquitito. Cuando yo hablo con otra mujer, yo le voy a decir ñaña, o nosotros usamos siempre el posesivo, perdón, ñañay, pero eso es entre mujeres, ¿ya? Si un varón le habla a una mujer, le va a decir panay, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una diferencia por ese lado. Segunda diferencia, o sea, cuando el Tahuantinsuyo se movía, lo hacía con los mitimaes. Los mitimaes mayoritariamente tenían mujeres, más mujeres que hombres. Y eso también tenía un sentido, no era porque sí, no era porque se nos ocurrió, porque teníamos más mujeres y no sabíamos dónde meterlas, no. Es súper simple. Es porque las mujeres, de ahí viene la palabra o sea, el concepto de lengua materna. La madre se va a sobreentender que cuando vamos a ir a otro lugar, le va a enseñar su lengua. Por lo tanto, porque es la que pasa más tiempo con la guagua, la va a amamantar, le va a enseñar ciertas cosas, y en los mitimaes el padre, que era extranjero porque era de otra cultura, de ese lugar a donde llegaba, tenía que trabajar, no sé, se movía por aquí y por allá, entonces la madre le enseñaba la lengua quechua a ese niño o niña, ¿ya? Porque eran mitimaes, recordemos, el padre hablaba, por ejemplo, cacano. Entonces, la madre le enseñaba la lengua quechua. Hoy en día, si ya nos venimos a la actualidad, también va a depender de dónde estemos ubicados, porque hay sectores en donde la gente aún es monolingüe.
solo habla una lengua que es el quechua. Por lo tanto, niño o niña va a crecer solo con esta lengua. En otros sectores que yo conozco, por ejemplo, al interior de Arequipa, todavía se sigue dando mucho esto de mamá, niña, papá, niño. Y sí hay una gran, por ejemplo, lo que nosotros vemos las ELSIS, que son las educadoras de lengua y cultura indígena, hay muchas mujeres, mayoritariamente son mujeres. Entonces hay un gran resguardo de la lengua, de cuidador de la lengua, de parte de las mujeres. No quiere decir que el hombre no la enseñe, no estoy diciendo eso, pero estoy respondiendo a lo que tú me preguntabas puntualmente. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Fernando. Eugenia estaba revisando arriba y hay algunas preguntas que están encima, así que las voy a comentar. Ariana Riquelme preguntaba, ¿qué ciudades de Chile tienen nombre en quechua? Uy, ciudades en este momento. Cachiyuyo. ¿Se acuerdan de ese comercial? Que igual aquí veo muchas caritas jóvenes, pero los que son más grandes, cuando una compañía de teléfono, aló, Cachiyuyo, bueno, Cachiyuyo, cachi, sal, yuyo, planta. Aquí en Santiago, el sector de Apumanque, pero esa es una palabra híbrida, ¿ya? Apu, Dios, manque en Mapungún, cóndor. Como decir, los dioses, el lugar de los dioses es cóndor. Aquí hay hartas palabras híbridas y puede ser un hincapié en eso porque eso da cuenta de la buena convivencia que había en este sector, en el Valle del Mapocho, entre mapuches e incas, ¿ya? Si no, no habríamos tenido palabras híbridas. Tupahue, el Cerro San Cristóbal, su nombre original en lengua indígena sería Tupahue, y también es una palabra mestiza, híbrida, perdón. Tupay, encuentro, hue, lugar de. Tupay en quechua, hue en mapudungún, lugar de encuentro, porque habría sido el lugar donde se encontraban para las ceremonias. Recuerden que el incanato siempre estaba arriba, en la parte superior de los cerros. Para sus ceremonias se habrían encontrado las distintas culturas que habitaban acá para ceremonias o para ofrendas, para encuentros, etc. Gualañé fue un mitimae. Oye, hay muchas, pero en este momento así como que me preguntan de repente. Gualañé, Quillota, aquí esta comuna que tenía problemas para ingresar la gente, que se hacía cuello de botella, Conchalí también. Eso. Bueno, esas son algunas, la verdad es que hay muchas más. Gracias, profesora, por su respuesta. Acá hay otra de Diego que dice, quisiera saber la relación del quechua, quizás en su origen, con la cultura afrodescendiente, considerando que leí un texto que patentaba alguna de las palabras mencionadas, charquicán, humita. ¿Hay alguna relación histórica o algo que acotar al respecto? Que esas, a ver, no sé si entendí bien o si está por ahí. Preguntaba si tenía, sí, está bien arriba, preguntaba si tenía una relación el quechua con la cultura afrodescendiente. En cuanto a las palabras, en cuanto a esto, no, porque esto es muy anterior, ya, mucho más anterior. Además que, bueno, yo no sé si fuera afrodescendiente de qué lugar vendría, de qué país, o sea, de África, de qué parte de África, y cómo sería esa composición de charquicán o de juminta. Tendría que ver eso primero como para poder hacer una relación. Pero charquicán, por ejemplo, charquicán viene de la unión de charqui y de can. Entonces, juminta, yo siempre la he conocido como palabra quechua que denomina a esta preparación que se realiza en una hoja de choclo a la cual se le llama chala. Por lo tanto, yo ahí no podría decir, porque tendría que conocer de la lengua de África, de dónde viene, como para poder decirte, uy, ¿hay una relación o no hay una relación? Pero hasta donde se ha estudiado, son palabras quechuas. Eugenia, ¿quieres seguir con la siguiente o la menciono yo? Déjame... Muchas gracias, profesora, por su respuesta. Vamos a ver la siguiente para no saltarnos ninguna. ¿Puedo responder alguna? Ah, sí, dime, Belén, dime. Dice, Carolina pregunta, ¿la mujer transmite la cultura? ¿Sería entonces un efecto positivo del mestizaje? Sí.
¿qué podría favorecer su permanencia en sus descendientes hasta hoy? ¿Qué podría favorecer? Bueno, la mujer ha ido enseñando la cultura a través de varias maneras, no solamente en cuanto al idioma. También está muy, muy fuerte en todo lo que tiene que ver con cierto tipo de costumbres, con cierto tipo de alimentación. Quizás hoy en día puede verse un poco diferente, porque también hay que pensar que las mujeres hoy en día trabajan al igual que trabaja el varón. Entonces, ya los niños, las niñas no pasan tanto tiempo con su mamá, por ejemplo, con sus padres. Entonces, ahí como que ahí tendríamos que hacer como una especie de diferencia, con lo que podría ser como algo mucho más tradicional o en donde la madre está en la casa o pasa más tiempo en la casa. Sin embargo, aunque ambos trabajen, generalmente, porque yo sé que hay hombres que lo hacen, pero en general, ¿quién cocina en las casas? La mamá, ¿verdad? Generalmente es ella la que cocina. Por eso digo, no necesariamente, pero es lo usual, que cocine la madre. La madre, cuando a nosotros nos enseña a cocinar, ya somos niño o niña, nos está entregando toda una riqueza en el lenguaje, en la preparación, en esto de el amor que se debe colocar, porque no solamente es preparar un plato de comida, en el mundo andino quechua, a nosotros nos enseñan que nosotros debemos hacer con amor las cosas, porque si nosotros no lo hacemos así, lo que estamos consumiendo de comida, que es lo que estoy hablando ahora, esa comida nos puede hacer daño, porque va con una energía que yo estoy depositando en ella. También en la lengua, porque recordemos que la madre es la que pasa más tiempo, también en lo usual, no digo que sea en todos los casos, pero lo usual es lo que la madre pase más tiempo con la guagua, ¿ya? Porque la va a amamantar, porque la va a cambiar, la va a mudar, la va a trasladar. Esto que yo tengo aquí es una yigya, o un aguayo, que también se le dice. No sé si ustedes han visto en Perú, en Bolivia, en Ecuador, se ve mucho que las mujeres cargan a la guagua, ¿cierto? La cargan en la espalda, al apa. El cargar un bebé, una guagua, en esto, en la espalda, no solamente es por una comodidad, porque yo tengo las manos libres, además porque tengo las manos libres, puedo seguir trabajando, pero también tiene todo un sentido de apego. Esto de que hoy en día ponen a la guaguita contra el pecho de la mamá para el primer apego, pero esto es algo que en la cultura andina quechua se usa mucho y es para también ese calor que va a proveerle la madre a su guagua. Entonces, en el fondo, como dice, un mestizaje positivo, sí, porque finalmente le va a transmitir a sus hijos, a sus hijas, la cultura, ya sea desde la comida, ya sea desde el hacer, ya sea desde la filosofía, desde la espiritualidad, desde diferentes ámbitos, porque generalmente pasa más tiempo con sus guaguas. Gracias, Muchas profesora. gracias, profesora, y a Carolina por su participación. Tenemos otra pregunta acá de parte de Santiago que pregunta, dice, ¿ñaña es quechua o de mapudungún? Es de esas palabras que Fernando preguntaba, que son así como controversiales, ¿de dónde es? Ñaña se usa en el mapudungún. La diferencia es que ellos solo la usan como ñaña, ¿ya? La palabra hermana, tal cual, así. Nosotros no le vamos a decir ñaña a alguien, le vamos a decir siempre ñañay, porque nosotros vamos a utilizar ese posesivo de la Y final. Por lo tanto, para nosotros los quechuas es un préstamo lingüístico. A lo mejor un mapuche me podría decir también que es un préstamo lingüístico de nosotros a ustedes. Para nosotros es un préstamo lingüístico del quechua hacia el mapudungun. Con toda la controversia que eso puede hacer. Muchas gracias por la respuesta. Y acá Jaime hace esta pregunta y también hace un aporte a todas las ciudades que son quechua. Puso Antofagasta, Chuquicamata, Tocopilla, Copiapó, bueno, ahí nombro algunas. Y la pregunta es, ¿Tiwanaku hablaba quechua? No, Tiahuanacu hablaba puquina, ¿ya? Esa era la lengua de Tiahuanacu. ¿De dónde viene el quechua? Así, recorrido breve porque tenemos poquito tiempo. Cuando Tiahuanacu llegan los Collas a Tiahuanacu,
una parte de lo que sería como la élite en cuanto a sabiduría, en cuanto a espiritualidad, conocimiento, etcétera, sale de Tiahuanacu, según el texto, algunos textos arrancando, otros textos, ahí vamos a encontrar diferentes tipos de relatos, pero cuando una parte de Tiahuanacu sale y se va a refugiar al lago Titicaca, se dice, según los relatos, su jefe se habría llamado Apu. De ahí viene esto de que los dioses tutelares son los Apus. Habría salido de ahí y en un peregrinar de muchos años, habrían llegado al lago Titicaca, luego pasarían a lo que fue Puno, de ahí nació Manco Cápac y Mama Oyo, que son estos dos personajes, los primeros incas, el Inca y la Coya, y luego ellos habrían llegado en un tránsito, algunos otros se habrían ido quedando en los lugares donde se iban asentando por algunas temporadas, y ellos, Manco Cápac y Mama Oyo, habrían llegado a lo que se conoce hoy en día como Cusco, a un sector de Cusco, y en ese sector la gente habría hablado quechua. Entonces, ellos habrían adoptado la lengua que se hablaba en ese sector, y como lengua privada de los incas habría quedado el puquina. Pero ellos, como adoptaron esta lengua que ya también venían recogiendo en este peregrinaje hasta llegar a este sector, la habían venido recogiendo, la aprendieron, la tomaron, la lengua quechua fue perfeccionándose porque es una lengua muy, muy, muy antigua. Por lo tanto, ellos la tomaron y la expandieron, porque además vieron que era una lengua que se hablaba en muchas partes, lo que les hablé al comienzo, que como cultura madre, lengua quechua, era antigua. Eso. Muchas gracias por la respuesta y a Jaime por participar. Veo ahí que Aileen justo se paró, pero estaba presente con su cámara. Preguntó, ahí está, puso humit, que no sé cómo se pronuncia. Juminta. Juminta. ¿Es equivalente a tamal? Lo que pasa es que yo creo que ella está diciendo, como para que los demás sepan, que juminta es un tamal, o es una humita, para que más o menos los que son de afuera entiendan que es una juminta. Ahí, Heile, ñañay. Sí, eso es, yo creo que eso es lo que estaba diciendo ella, sí. Gracias. Willy pregunta a todos, dice, ¿cómo se va adaptando el quechua con el avance de la tecnología? ¿Van adoptando las palabras desde el castellano o tiene algún tipo de cambio? A ver, hoy en día hay bastante quechuización de algunas palabras del castellano. Por ejemplo, hay algo muy común, que aquí yo he visto bastante, es que en quechua nosotros cuando saludamos nos decimos buenos días, porque el buenos días no alude a nadie. Distinto sería si yo le digo a la persona buen día, o sea, como ten un buen día, ¿ya? El saludo formal del quechua puede ser napaicuiqui, te saludo, allín chucachanqui, ¿cómo estás? Allín ya chucachanqui, ¿estás bien? Etcétera. Pero yo aludo a una persona, o sea, en este caso a ti, como tú, y te pregunto a ti puntualmente, ¿cómo estás? Una transformación de eso es allín punchao, buen día, o buenos días, ¿ya? En donde el quechua se adaptó a este saludo del castellano, ¿ya? Y ahí viene el allín punchau, allín tuta, etc. También mucho el utilizar palabras que en quechua no existen, como refrigerador, como celular. La otra vez vi una palabra que era algo así como intercambio, y la transformaron y le pusieron intercambiutu, una cosa así. O celularta, pero se va acomodando, ¿ya? ¿Se podría buscar una manera en quechua de decir eso? Claro, se podría buscar, pero también ya es como ir a veces rebuscando un poco una palabra que no existe. Que se puede, sí, pero es como se usa la que ya existe. Perfecto, muchas gracias a Willy por su participación entonces. Ahí Jaime hizo otra acotación que dijo ñañay entre hermanas, panay entre hermana y hermano. Hizo esa acotación. Y vaca, huaca. Sí, a ver, ñañay se usa entre mujeres. Yo le voy a decir a Jaimín, por ejemplo, ñañay. Pero Jaime le tendría que decir panay a ella,
no podría decirle ñañay porque es lo que les hablaba de este lenguaje que es como una descendencia femenina, una descendencia masculina. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Quisiera saber si alguno más tiene alguna otra pregunta que quisiera realizar. Puede levantar la mano, poner una reacción, escribir en el chat. Si no, vamos a dar por finalizada esta presentación. Así que es su oportunidad. Hablen ahora o callen para siempre. Isabel. Ahí, sus ahí manitos están, aplaudiendo. ya. Sí, ahí están agradeciendo mucho a la profesora, gracias, y que se repita la charla. Me sumo a sus palabras, profesora, de parte de USACH Sin Fronteras y del Departamento de Relaciones Internacionales. Muchas gracias, estamos bastante agradecidos y conformes con lo que fue esta charla. Para mí fue algo muy novedoso y de verdad que aprendí muchas palabras que las ocupamos a diario y que yo no sabía que eran quechua. Así que concuerdo con Eugenia. Sí, aprendimos muchísimo con esta presentación, le agradecemos mucho. Muchas gracias también por participar a todos en esta actividad y los dejo cordialmente invitados a que estén atentos a nuestras redes sociales donde publicaremos más actividades de USACH Sin Fronteras. Ahí Fernanda está diciendo algo, que dice quiere que nos tomemos una foto para recordar. Ya, Muchas si pueden, gracias. si están dispuestos a otra foto para finalizar. Arreglándose las cajas. Arréglense, hagan caritas, saludos. ¿Ya? Bueno, mientras se van encendiendo las cámaras, darle las gracias a USACH, Sin Fronteras, a NOEC, de verdad, Eugenia, Paula, Belén, a Fernando, Isabel, muchísimas gracias. Gracias a mi ñañay, a Turay, a mis hermanos, hermanas, a Anita, a Carolina, a todos los que están acá, que nos han acompañado. Gracias por la invitación, de verdad un placer poder llevar la cultura quechua y que se conozca y ojalá se expanda por el mundo y seamos muchos. Guaranca, guaranca. Lo mismo deseado. ¿Estén listos ya entonces para la foto? ¿Preparado, Isa? Estamos listos, sí. Listo, tenemos que esperar un poquito más porque son 2 pantallas, así que por si acaso nos vamos para la foto. Isa nos avisa. Ahí con un perrito también. Ahí estaríamos. Ya, muchas gracias, Isa. Bueno, que tengan un excelente resto de tarde y nos vemos en la próxima oportunidad. Tupananchiscama. Muchas gracias, profesora Janet. Chao. Gracias a todos. Chao. María Fernanda quería decir algo y al final le accedí. Tupananchiscama. ¿Sí quieres preguntar algo, María Fernanda? Ah, ya se fue. Sí, creo que quería darle un mensaje a usted, pero... Dime. No, se acaba de ir, pero creo que se despidió de... Ahí está. Chao, que estén bien. Fernando, ahí está. ¿Ahí apareció? Sí, está ahí. Ay, se va y viene, va y viene. Creo que ahora sí se fue. Sí, ahora sí se fue, parece. Ahora sí se fue. Sí.